aquí a la Universidad de Guayaquil. Para mí es ambos un muy gran honor de estar aquí y también un muy gran gusto estar aquí. Además, para mí es un aprendizaje estar aquí. Yo vengo aquí para América Latina, para escuchar, para ver con mis ojos, para sentir con mi cuerpo cómo está la vida aquí. ¿Qué son los asuntos sociales de que se tratan aquí los sociólogos? Para mí es un aprendizaje de aprender de sus preguntas, de sus respuestas, de sus investigaciones empíricas, tanto como teóricos. Además, si me permite una nota personal, es un gran gusto estar aquí en el Ecuador después de muchos años, cuando fui un jovencito, después de terminar la escuela, antes de entrar al colegio, antes de entrar a la universidad, fui aquí como mochilero, viajando a dedo, viajando por Carona, por América Latina, y fui aquí por 2 meses en Ecuador. Estaba aquí en la ciudad de Quito, en la escuela de los Andes, donde aprendió el castellano. Lástimamente solamente estaba en curso de una semana y por eso me disculpan la gramática malísima. No tenía mucha educación formal en español, lo aprendió en la calle. Por eso estoy así usando muchas palabras menos académicas y estoy también mezclando los regionalismos de México hasta Argentina, y me disculpan. Si hay algo lo que no entienden, por favor me lo indican, inmediatamente voy a explicarlo en alemán o en otro idioma. ¿Cuál es la coyuntura de la sociología global, de la sociedad global? ¿Cuáles son los desafíos de una sociología global y también las oportunidades? ¿Qué diferencias hay entre las diferentes maneras en lo que los sociólogos de diferentes países miran a su sociedad y a la sociedad global? ¿Qué podemos aprender de comparaciones entre las preguntas y de los estudios de los sociólogos de varios países? Yo creo que estamos viviendo en una coyuntura muy distinta, que hay amenazas muy grandes que estamos enfrentando hoy día en el mundo. Hay la amenaza del cambio climático, la amenaza de guerras, la amenaza de las armas militares. Hay amenazas de la desigualdad social, de los crímenes. Hay tantos problemas, pero no solamente creo que es importante de hablar sobre problemas, pero también es importante de identificar qué oportunidades ofrece hoy día en resolver problemas, en crear un mejor mundo. Luego voy a hablar más sobre el sentido del futuro en la sociología. El problema de que hay muchas investigaciones que se tratan de la reproducción de los problemas, pero que en muchas sociologías del mundo estamos olvidando de hacer más estudios sobre identificar las oportunidades. Eso es uno de los grandes desafíos, ambos teóricos y prácticos institucionales. Las nuevas dinámicas transnacionales tratan de la globalización, de una globalización que existe por lo menos desde 100 años, quizás desde 500 años, quizás desde miles de años, desde que tenemos la migración humana. Pero hoy en día la globalización tiene otra calidad. Es una globalización más intensificada
más acelerada. Hoy en día la comunicación, gracias a las nuevas tecnologías, el Internet y otras tecnologías de los medios de la información y comunicación, facilita la comunicación instantánea, independientemente de la distancia. Se puede comunicar tan fácilmente con alguien en Australia, en Alemania, que con un vecino que vive en la casa al lado. Pero eso también implica que se pueden hacer negocios, transferes de ingresos de dineros tan instantáneamente, que también en la economía globalizada tenemos entonces un enorme aumento de la especulación. Una especulación que muy recientemente salió en una crisis muy grave, quizás menos en América Latina, donde en esta época de la crisis europea, norteamericana, han continuado crecimientos, pero esta crisis en muchos países en Europa se hablaba inicialmente de una crisis de Grecia, pero no es una crisis solamente de un país, es una crisis de un sistema financiero, y no solamente de una crisis de un sistema financiero, pero también de una economía, de una manera en cómo coordinar la economía, en cómo regular la economía. Entonces es un asunto social. Entonces, entre las nuevas dinámicas transnacionales tenemos las amenazas del cambio climático, también el fenómeno de las migraciones, de millones y millones de la gente que pierden sus casas, que buscan un exilio, un asilo o un futuro en otros países donde en muchas ocasiones no son bienvenidos, pero muy maltratados, superexplotados. Y este muy gran desafío de cómo regulamos una economía mundial. Pero, ¿cómo pueden hacer los sociólogos? ¿Cómo pueden sociólogos de una disciplina en muchos países bastante marginalizadas, que no tienen tantos recursos, cómo pueden producir o apoyar en la producción de saberes alternativos? En muchos países estoy observando una diferenciación entre el mercado y la academia, entre el mercado y las universidades. No conozco muy bien el sistema de las universidades en Ecuador. Estoy en este viaje demasiado recién llegado, entonces después de la charla vamos a hablar más para que pueda aprender cómo es la situación de aquí. Pero en muchos países de Europa, en Estados Unidos, donde estoy enseñando ahora, pero también en algunos países de América Latina, como en Brasil, también en Argentina, en México, hay este fenómeno de una diferenciación entre el mercado y la academia o las universidades. Se pueden ver que más y más entra el template del neoliberalismo. Es muy difícil definir qué significa neoliberalismo. El neoliberalismo es como una palabra que en muchas ocasiones no aplica muy bien. Pero está lejos de las subtilidades de la definición y simplemente tomarlo como la idea del mercado, de que el mercado es la lógica central en lo que estamos regulando un sistema social. Entonces, neoliberalismo implica que central es el mercado, central es la lógica del mercado. Pero el problema es que una universidad es algo diferente que una empresa. Si se utiliza la misma lógica
que tiene algún suceso para los profitos de una empresa a otro tipo de institución, es un peligro. Pero eso está algo que pasa en el momento en muchos países del mundo dentro de la neoliberalización de las universidades. Eso también implica un cambio en las políticas públicas, austeridad. En muchas universidades de Estados Unidos, que son universidades estatales, se han reducido año por año el apoyo que da un gobierno estatal a su universidad o a su sistema de universidades, si un estado tiene varias universidades. Entonces, cada año hay menos y menos apoyo, menos y menos recursos para la formación pública de una nueva generación de académicos. Eso implica que las universidades tienen que buscar dónde pueden recoger otros recursos para reemplazar el perdido de los recursos públicos. Eso significa en muchas ocasiones que se aumentan el pago que los estudiantes tienen que pagar cada semestre a su universidad. Eso implica presión a los profesores de buscar recursos para su investigación fuera de la universidad. Hay una gran presión de que los profesores tienen que estar exitosos con buscar este dinero. Pero en muchas ocasiones estos recursos vienen de fundaciones, de agencias que tienen sus intereses muy distintos de producir saberes, intereses distintos de los profesores. Entonces se producen internamente un conflicto de interés de buscar este recurso o no hacer una investigación o hacer investigaciones restringidas al uso de menos recursos. Austeridad, entonces, es uno de los fenómenos que se encuentran ahora en muchas universidades de países de Europa, de los Estados Unidos y de por lo menos algunos países de América Latina. Vinculado a esta neoliberalización también es el fenómeno de la comodificación avanzada. Se tratan el bien de la universidad como una comodidad, algo como que se pueden vender, algo que se pueden cuantificar en dinero. Pero eso es una gran pregunta. La educación es algo que se pueden simplemente comparar y cuantificar en estos términos. En términos, por ejemplo, de con esta carrera se pueden tener un ingreso de 10% más que la otra carrera. O con este título se pueden aumentar su ingreso. ¿Qué pasa cuando empezamos a pensar sobre educación simplemente en términos cuantitativos, en términos económicos? ¿Qué implica esta comodificación de la educación? Vamos a pedir de qué se trata la educación, que no solamente es para incrementar futuros ingresos, que claro, es algo muy importante, es algo muy de alta prioridad, pero no es todo de la educación. La educación también implica la formación de un ser humano, de un ser moral, de un ciudadano que tiene responsabilidad a su sociedad, a la sociedad global. Y cuateramente esta neoliberalización también implica que se puede llamar el evaluacionismo.
de cómo cuantificar la productividad de los profesores, de los investigadores, para hacerlo compatibles. Pero eso también resulta en ignorar diferencias importantes, de que una publicación no es como la otra publicación. Implica también qué tipo de publicaciones estamos contando, qué revistas estamos incluyendo en estos conteos y cuáles estamos excluyendo. En algún sentido, hay una ventaja de hacer evaluaciones, es algo muy esencial. Los profesores tienen que justificar lo que están haciendo. Pero el problema empieza cuando este evaluacionismo tiene como la hegemonía, cuando está como la preocupación central y después se ignoran todas las tareas que no están contados en este tipo de evaluaciones. Yo tengo también algunos PowerPoint slides, si se puede avanzar un poco. Quizás uno más. Uno más. ¿Cómo es la situación de la sociología latinoamericana, la sociología ecuatoriana dentro de la sociología global? Claro, la sociología global es algo súper complejo, no puedo discutir tantos detalles, solamente voy a ver qué papel juegan los sociólogos ecuatorianos, sociólogos latinoamericanos dentro de la Asociación Internacional de la Sociología. Vamos a ver. ¿Puedes rápidamente ir a los próximos diapositivos? ¿Cuáles son las relaciones entre lo nacional y lo global? ¿Es algo de una hegemonía, de un rechazo, de una aislación o de una cooperación? Aquí tengo algunos datos de la participación de sociólogos de América Latina en el segundo foro de la Asociación Internacional de la Sociología, que se han celebrado en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, en 2012. Aquí en esta columna se ven el número absoluto de los participantes formalmente registrados, y aquí la proporción de todos los participantes en porcentajes. En este congreso había un total de 3.592 sociólogos que participaron en este foro. 3.592, que son los 100%. Lo interesante es que hay una muy alta participación de sociólogos de América Latina. Un poquito más que 52% venían de América Latina. Claro, este foro tenía su sede, tenía lugar en América Latina. Entonces, no nos sorprende que había una alta tasa de participación de sociólogos de Argentina, casi 20%, 670 sociólogos de Argentina venían a su congreso en su capital, en Buenos Aires. También había una alta tasa de brasileños, un poco más que 20%, todavía más que los argentinos. Quizás eso tiene mucho que ver que Brasil es un país muy grande, que tiene una sociología muy grande y que tiene un número absoluto más alto de sociólogos. Y además, en 2012 el real, el dinero de Brasil, estaba bien valuado, entonces estaba más accesible de comprar un boleto aéreo, de ir a Buenos Aires. Después vamos a ver que los porcentajes son mucho menos. De México, que también tiene muchos sociólogos, es un país de como 100
millones de habitantes con una sociedad. Todos los comités con su nombre. También tengo algunos fotocopias. Temo que no tengo esta fotocopia. Luego se pueden inscribir los correos electrónicos y les mando también un PDF que tiene los nombres de los diferentes comités de investigación en español. Pero como se pueden ver aquí con sus títulos en inglés, estos comités, cada uno tiene su área especializada en la investigación. Por ejemplo, Fuerzas Armadas y resolución de conflictos, la economía y la sociedad, comunidad, educación, racismo, nacionalismo, relaciones étnicas, la familia, el futuro, la historia de la sociología. Hay entonces los unos 56 diferentes áreas en los que se concentran. Ustedes, como estudiantes, también se pueden integrar en algún de los proyectos, en algún de los grupos, según sus intereses. Si piensan que escribir una tesis de la licenciatura que se trata de la familia, se pueden conectarse con el comité de la familia, o de la economía, o lo que sea, de movimientos sociales. Si se identifican alguna área que no se cubren, también se pueden hacer una iniciativa y sugerir un nuevo comité que se pueden abrir después. La ISA celebra cada 4 años un congreso mundial. Más recientemente se hace un evento cada 2 años y a veces llaman congreso, a veces foro. El congreso normalmente es el evento cada 4 años que demora 7 días y un foro es de 4 días. En el congreso todos los comités participan y inicialmente foros estaban solo para los comités más pequeños, pero recientemente casi todos los comités participan, entonces es casi otro tipo de congreso. El primer congreso estaba en Zúrich, en la Suiza, en 1950. Tenían temáticas como investigación social y relaciones internacionales, el papel de los ciudadanos en una sociedad planificada, el papel de minoridades en asuntos internacionales. Estaba un congreso muy pequeño. Había, creo que, solo alrededor de 100 sociólogos. Entonces se ven desde 1950 hasta hoy día hay un enorme incremento del número de sociólogos. De como cientos, estamos ya a más de 5.000, 6.000 sociólogos. Y de pocos países, principalmente de Europa, ahora estamos ya contamos miembros de como 100 diferentes países de todos los continentes. En 2006 hemos tenido un congreso sobre la calidad de la existencia social en Durban, en Sudáfrica, que estaba un gran éxito, especialmente por la participación de sociólogos de África. Gracias a la proximidad geográfica estaban capaces de asistir en esta conferencia. Entonces estaban encuentros como únicos de encontrar sociólogos africanos con los europeos, con los otros que venían a Durban. El primer foro hemos tenido en Barcelona en 2008 con el tema de Sociological Research and Public Debate, o la investigación sociológica y el debate público. Luego, el congreso en Gotemburgo, la sociología en marcha.
Eso estaba muy interesante, el programa de este congreso, Sociología en Marcha, porque había la motivación de cambiar la manera en la que los sociólogos piensan sobre su sujeto. El parágrafo del programa dice, del Congreso de Gotemburgo, se han escrito: el determinismo está muerto. Creo que estaba una gran exageración. ¿Qué significa? El determinismo está muerto. ¿Qué significa determinismo? Determinismo significa algo está determinado. Algo que pasa en la sociedad está determinado por algunos factores y los sociólogos pueden cuantificar o por lo menos identificar estos factores que determinan un resultado social, un fenómeno social, sino una acción social. Yo creo que completamente exagerado, porque hay muchos estudios empíricos que tienen como sujeto de identificar de qué factores depende esto y esto y esto. Pero esta provocación estaba muy interesante, porque el otro lado del determinismo es el indeterminismo, de pensar en la apertura de la acción social, de pensar que acción social no está determinada por nada, hay como una cierta voluntad. Claro, en nuestras acciones diarias, cotidianas, siempre estamos en un contexto, siempre estamos actuando basado en una información sobre la realidad, asunciones, tenemos expectativas, tenemos una tradición, tenemos valores morales. Todo eso informa nuestra acción. Pero finalmente no es algo determinado. Eso estaba una provocación, entonces, muy importante. Luego voy a hablar un poco más sobre eso, pero vamos al Congreso de Buenos Aires de 2012 sobre la justicia social y la democratización, que estaba muy importante también porque había este foro Sur-Sur juntos con el foro principal, en lo que había encuentros de sociólogos del sur global. Tenía un diálogo entre investigadores que trabajan en estudios subalternos, postcoloniales y de la dependencia. El congreso en Yokohama estaba dedicado al enfrentar un mundo desigual, los desafíos de la sociología global. Entonces, central estaba el problema de la desigualdad. Y el último evento que hemos tenido en la sociología global estaba el tercer foro que se han celebrado en Viena, Austria, bajo el lema Los futuros deseados, la sociología global y las luchas por un mundo mejor. Central, entonces, estaba el término de futuros. La provocación aquí estaba cómo nosotros sociólogos estamos pensando sobre el futuro. ¿Qué papel juega el futuro en nuestras investigaciones? ¿Cómo estamos operacionalizando futuro en nuestras investigaciones empíricas? O, a otro lado, ¿cómo estamos evitando el futuro? ¿Cómo estamos ignorando el futuro? Muy recientemente, el famoso antropólogo Arjan Appaloorai criticaba su disciplina, la antropología, por su ignorancia frente del futuro.
Él escribió algo como: la antropología se trataba en las décadas sobre la reproducción de tradiciones, sobre las costumbres, sobre cosas, todo del pasado, pero casi nada más desde los años 50 sobre los futuros, que los antropólogos completamente ignoran el futuro, se tratan sus sujetos como seres del pasado, si no tienen futuro. Yo temo que la misma crítica también se puede vincular en contra de la sociología, en contra de nuestra propia disciplina. Tenemos que pensar hasta qué punto quizás estas palabras de Ajahn Appadalai también aplican a la sociología. En el inicio, durante la fundación de la sociología, no lo estaba así. Al revés, se han fundado la sociología inicialmente con un interés en cambiar sociedad, con un interés en estudiar futuros. El muy famoso Auguste Comte, la persona que creaba la palabra sociología en Francia, pensaba que es posible reemplazar la religión con un proyecto positivo, con un proyecto científico. Y en este proyecto, sociología tenía un papel central. Él pensaba que está posible de identificar las leyes invariables que producen futuro, que cambian sociedad. Y sabiendo estas leyes, se pueden administrar sociedad de una manera mucho más racional. La gran ironía, por supuesto, es que finalmente todo el racionalismo de Auguste Comte ha producido como otra irracionalidad. Con los años, Auguste Comte escribió casi 100 libros que han descrito este futuro en tantos cuantos detalles que hoy día es casi increíble. ¿Cómo puede imaginar algo con tantos detalles y con tanta irracionalidad? Por ejemplo, él pensaba que es suficiente que en el futuro se tienen exactamente 100 libros. Y él tenía una lista de exactamente esos 100 libros. Es como la dialéctica de iluminación de que se hablaban Max Horkheimer y Theodor Adorno, que hay como un progreso en las ciencias y después la ciencia ya resulta en nueva mitología. Pero el punto importante para nosotros ahora es, en el principio, en la fundación de la sociología, esta idea estaba central, de que se produce una nueva disciplina, nueva manera de pensar, con un interés en el futuro. Emile Durkheim, el famoso sociólogo clásico francés, aprendió mucho de Auguste Comte. Él estaba muy crítico de su positivismo naif. Auguste Comte tenía el mismo virtud o la misma orientación de producir o de orientarse en factos sociales. Pero Emile Durkheim estaba suficientemente escéptico de no como glorificar los resultados o de pensar que serían la última verdad. Él trataba la ciencia, incluido la sociología,
como algo como una religión, en el sentido de que es un nuevo sistema de pensar que nos convence por varias razones, pero que no es la última verdad. Emil Durkheim pensaba en construir sociología como una ciencia moral. Él estaba bastante crítico de la idea de que hay resultados de procesos sociales que ya son determinados. Claro, en muchas de sus escrituras, Durkheim aparece como con un modelo de una historia unilineal. Inicialmente pensaba, hay este proceso de la modernización, que es un proceso de la diferenciación entre las profesiones, entre las diferentes instituciones sociales, pero últimamente pensaba, depende también de decisiones, depende también de valores morales. En sus estudios empíricos, él ha visto que hay muchas contradicciones en sus resultados, de que el cambio de una solidaridad mecánica a una solidaridad orgánica no resulta en una reducción de suicidios, pero había como un aumento. Entonces habían entre sus varias investigaciones contradicciones, y gracias darse cuenta a estas contradicciones, él tenía este escepticismo. A otro lado, había también una tendencia bastante autoritaria dentro de la obra de Durkheim. Pero lo que es interesante aquí es, para Durkheim, esta orientación al futuro estaba de alta importancia, tanto como a otro lado de la sociología para Karl Marx. Para Karl Marx, claro, producir saberes no tiene su valor en sí mismo. El punto no es solamente entender, pero el punto es cambiar cosas. En la obra de Karl Marx hay bastantes tensiones. A un lado tenemos la obra de Karl Marx, de sus textos más políticos, Marx como activista, Marx como actor de movimientos sociales, que nos sugiere un bastante simplístico modelo de la historia o del cambio social, que viene de varias etapas. Entre las etapas hay una revolución, hay como un esquematismo. Pero eso solamente es una parte de la obra de Marx. En sus estudios más históricos, más empíricos, hay como un Marx mucho más complejo. Por ejemplo, en sus escritos sobre el 18 Brumaire de Bonaparte, en sus estudios sobre la lucha de clases en Francia, vemos que hay mucha contingencia en los resultados de la lucha social, que hay la posibilidad de alianzas entre varias facciones de clases, hay espacio también para un dictador, hay un espacio del Estado, una amenaza de que un Estado puede crecer y restringir los espacios de la sociedad civil. Entonces, el punto aquí es, sin ir más a los detalles de los clásicos, que tenían en común de la derecha hacia la izquierda de las varias partes de que lo hacen para pensar en cambio, para pensar en futuros. También esto es presente en figuras de la historia de la sociología que no son hoy día celebrados como las figuras más centrales, pero también, por ejemplo, en la obra de W.E.B. Du Bois, de la sociología norteamericana. Muy importante este aspecto de cambio, o de la socióloga feminista, Charlotte Gilman Perkins,
que no solamente estaba una socióloga, pero también escribió novelas de como science fiction, Herland, que estaban como una utopía de una sociedad en la que las mujeres tenían el poder. Entonces, estaba principal. Pero ahorita se pueden preguntar, ¿por qué después de tiempo se olvidaron de esto? ¿Por qué la sociología después no tenía más este enfoque en el futuro? ¿Por qué es así? Es difícil dar una definitiva respuesta porque sociología es algo bastante complejo. Hay muchas razones, muchas diferentes razones en las sociologías de diferentes países. No puedo, por ejemplo, decir nada sobre cómo está en la sociología de Ecuador, pero puedo decir un poco sobre la situación en Alemania, en Estados Unidos, en países con sociologías que tenían bastante influencia al nivel global. Y se puede decir con algo de la generalización que en los años después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, había una tendencia de la profesionalización de la sociología. Es algo muy bueno profesionalizarse, tener métodos más rigurosos. Pero el problema es que la sociología y los sociólogos se sentían en una situación un poco marginalizada. Querían tener el respeto de otras disciplinas que se pensaban tienen métodos más duros, como en las ciencias naturales, donde hay un verdadero progreso que en la química, en la física, sí, se pueden usar los saberes del ciclo pasado y hay cada año un aumento. Pero en la sociología, ¿dónde está el progreso? Todavía hay como muchos combates entre varios paradigmas que están en competencia. Entonces, en los años 50 había esta tendencia a la profesionalización, la adaptación de métodos más rigurosos para obtener este respeto profesional. El gran problema entraba por la combinación de las asunciones del determinismo con estos métodos más rigurosos. Porque si el futuro no es determinado, pero si se usan estos métodos más rigurosos, ¿cómo se pueden entonces encontrar resultados? Había muchas profecías, habían muchos pronósticos, pero muchos fracasos con estos pronósticos. Habían muchos pronósticos, pero muchos fracasos con estos pronósticos y profecías. Entonces, muy rápidamente, sociólogos han aprendido, mejor, no voy a tratar nada del futuro, es un riesgo. Es mejor vincular los estudios empíricos a otros asuntos del pasado, sino del presente. Eso implica que la sociología perdió este interés con el futuro y el futuro se queda en los tanques de pensamiento de los partidos políticos, de las grandes empresas. Por ejemplo, las empresas Shell, de petróleo, los grandes productores de los automóviles, Volkswagen, tenían sus futuristas. Había una contratendencia en los años 70, cuando se han producido varios estudios muy optimísticos sobre el progreso tecnológico, sobre... ¿Cuánto tiempo me queda? Lo que quieras. Ok, algunos más minutos. Las posibilidades de las tecnologías
de mandar raquetas hasta la luna, hasta los planetas. Entonces eso estaba un periodo de science fiction, mucho euforismo. También la revolución verde en el mundo tercero. Pero al mismo lado se publicaron el reporte hacia el Club de Roma sobre los límites del crecimiento. Entonces había una constelación de una competencia entre los muy optimistas y los muy pesimistas. Y en esta constelación se han producido muchos libros que estaban bastante populares, pero estaban de muy baja calidad científica. Entonces, futuro y la preocupación de futuro tenía una mal fama. Entonces, también otra vez en lo que la sociología se restringió. En muchos países no existe un comité de investigación especializada en futuros. La Asociación Internacional de la Sociología es una de las pocas excepciones. También futuro y sociología del futuro es bien fuerte en Rusia, en Suecia y en Taiwán, pero son muy pocos países. Pero todo eso es como son las tendencias, vamos a decir, pesimistas. Ahorita la buena noticia, que congresos como el Congreso de Viena sobre los futuros deseados nos ofrece una nueva apertura. Al mismo tiempo, podemos darnos cuenta de que en muchas diferentes teorías y diferentes tipos de teorías hay un crecimiento de terminologías, de elección entre opciones, de escenarios, de contingencia, de multiplicidad de trayectorias. Todo eso son indicadores de que en más y más teorías se integran aspectos del indeterminismo, o como dice Hans Joas en un famoso libro, la creatividad de la acción. En este mismo sentido, nosotros sociólogos podemos preguntarnos, ¿por qué es que a veces en la sociedad el horizonte de alternativas está tan limitado, tan restringido, y a veces este mismo horizonte se abre? ¿Por qué es así que a veces una monarquía sobrevive por generaciones y generaciones sin contestación? ¿Por qué sobrevive un dictador como Hosni Mubarak en Egipto por tanto cuánto tiempo? ¿Y por qué dentro de pocos días se abre el espacio y se cae una dictadura? Entonces yo creo que este estudio de la imaginación, también de movimientos sociales y de los futuros, es una tarea esencial para nosotros sociólogos. Yo creo que podemos aprender mucho de la sociología y de las sociedades de América Latina. Muy importante para mis estudios estaba el encuentro en Chiapas con los zapatistas, un pequeño grupo de rebeldes que querían construir una realidad alternativa en las cañadas de México. También muy importante para mí estaba aprender que aquí en el Ecuador tienen desde 2008 nueva constitución que incluye la idea de buen vivir. Yo creo que es una invitación a los sociólogos del mundo de pensar cómo podemos construir una sociedad de buen vivir para nosotros todos. Yo temo que mi tiempo permitido ya se acabó desde mucho tiempo, entonces mejor que termino inmediatamente aquí para tener un poco tiempo también para sus preguntas, sus recomendaciones, sus sugerencias. Como digo, estoy aquí sobre todo para aprender de todos ustedes. Muchísimas gracias. Si pueden tratar
los grandes procesos macros y los pequeñitos procesos micros. Pero esa distinción es muy diferente de la distinción entre lo global y lo local. Porque en estudios locales, en nuestra era de la globalización, se tienen que también estudiar la globalización. Porque en cada localidad hoy día hay el influye de procesos transnacionales, sino globales. Hasta los esquimos en la Ártica se nota el influye de la contaminación de industrias que son tan lejos. Los precios del café de Brasil tienen gran influye para los indígenas en Chiapas, tanto que aquí en Ecuador. Entonces, hacer un estudio de una localización tiene mucho que ver con la red de influencias en todo el mundo. Y por eso yo creo que es muy importante de hacer estos estudios que tienen un enfoque en un lugar muy chiquito, pero es también muy importante de que los sociólogos que hacen estos estudios comparan sus resultados con sociólogos que hacen otros estudios en otros lugares, para que podamos identificar qué son procesos en comunes, qué recetas desarrollan los actores locales, qué podemos aprender de las luchas de la gente en las bases en un lugar con los otros. Sociólogos tienen aquí una responsabilidad de hacer visibles estas conexiones entre lo local y lo global. Muy importante punto. Me preguntaste también sobre diferencias entre la sociología en América Latina y la sociología en Norteamérica. Quizás voy a responder en 2 puntos. Eso es algo sobre lo que se puede como responder con muchos libros, muchos volúmenes, pero 2 puntos quiero contribuir a esto. Primer punto es, en la sociología global tenemos varias escuelas transnacionales. Yo veo aquí en América Latina, por ejemplo, gran influye de la obra de Karl Marx, también de Jürgen Habermas, también de Pierre Bourdieu. Tanto como veo en la sociología alemana el influye de la escuela de la dependencia, de pensamiento postcolonial, que viene de América Latina, que viene de Asia del Sur. Entonces, hay como una gran diversidad de las escuelas, pero son tras las fronteras nacionales. A otro lado, hay algunas cosas que son como idiosincrasias de la sociología nacional de un país. Todavía estamos en un mundo muy nacionalista. Creció el nacionalismo juntos con la sociología. Los fundadores de la sociología estaban tan nacionalistas que el Max Weber no quería intercambiar mucho con el Emil Durkheim. Por ejemplo, en la sociología norteamericana estaba muy importante la obra de Michael Boroboy sobre la sociología pública. En una época en la sociología norteamericana no había involucramiento de sociólogos en los debates más amplios, más públicos. Estaba mal visto si un sociólogo profesional se involucra en asuntos cotidianos, políticas. Sería como el muerte de una carrera profesional. Entonces, con Michael Boroboy ya los sociólogos tenían como más confianza de involucrarse. Más parecido, por ejemplo, a Jürgen Habermas, que está como regularmente un comentador en periódicos en Alemania, o anteriormente el propio Theodor Adorno apareció en el radio, ¿no? Creo que eso es algo en América Latina que se puede preguntar
sociología pública, ¿qué innovación es esto? Nosotros siempre estuvimos involucrados en asuntos políticos. No sé exactamente cómo la situación es en el Ecuador, pero por ejemplo en México parece que cada famoso sociólogo tiene su columna en algún periódico. Entonces es casi parte de la vocación. Alguien que profesionalmente piensa sobre la sociedad se va a contribuir a las dinámicas debates públicas. Quizás en algunos países en América Latina hay el peligro reverso, de una sobrepolitización de la sociología, que hay a veces la tendencia de, hey, no tengo tiempo de hacer una investigación empírica porque hay como prisa de contribuir a algún debate político, ¿no? Y son muchos sociólogos un poco más políticos que como sociólogos que hacen sus investigaciones. Pero yo creo que estamos en una disciplina en que hay mucho espacio y hay muchas diferentes tareas y cada uno puede hacer lo que sería su talento, ¿no? Somos como en un mundo complementario. Me preguntaste también sobre relación entre la teoría y lo empírico. Claro, hay fases o hay como también una división de tareas. Algunos de nosotros son más interesados en producir teorías y otros en estudios empíricos y es una complementariedad. Charles Tilly una vez me contaba que hay dos tipos de teóricos. Los que destruyen todas las teorías con sus fuertes polémicas y los otros que después buscan los fragmentos, las ruinas para crear nueva síntesis, nueva teoría. Yo creo que esta tensión de destruir y de crear nueva síntesis es que mueve el pensamiento. Con respecto al futuro, creo que es muy importante de como sistematizar cuáles son las relaciones entre saberes, poderes y la imaginación. ¿Qué papel juegan los movimientos sociales, los gobiernos, los actores corporativos? ¿Qué recursos tienen para influir el pensamiento y la imaginación sobre el futuro? Es también entonces como una división de tareas. Y finalmente, para mostrar la gran diversidad, cómo enfrentar futuros en la sociología, se pueden ir a la página web futureswewant.net, que tiene como unos 100 artículos de sociólogos de unas docenas de diferentes países. Todos los ensayos se tratan de algún aspecto del futuro. Son ensayos bastante breves y son ensayos escritos no solamente para públicos sociólogos, pero también públicos con una educación general. También incluye muchos sociólogos de América Latina. Todavía falta un ecuatoriano, entonces una gran invitación a los sociólogos aquí para contribuir un artículo para la próxima segunda serie de artículos. La primera serie tenemos ya una selección aquí en este libro, The Futures We Want, y una copia para Napoleón, para muestra a sus estudiantes. Y creo que me queda una última pregunta sobre el papel de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Escribió anteriormente una serie de libros con algunos compañeros de Alemania sobre Internet, pero ya en el poco espacio de los años, me parece, ya estamos más adelante. Y creo que estamos en una coyuntura todavía más crítica, porque el Internet es más o menos, y las llamadas redes sociales, como monopolizada por pocas empresas norteamericanas, como la búsqueda de Google
el Facebook, y a mí me sorprende mucho porque estamos regalando voluntariamente tanto poder a estas pocas empresas monopolistas. Yo creo que nosotros sociólogos necesitamos generar o movilizar nuestra fantasía e imaginación para buscar alternativas para que el Internet se queda abierta, para el Internet se queda como un espacio democrático, porque hay muy grandes peligros de manipular las redes, de manipular las búsquedas, y se pueden usarlo en elecciones. Entonces son asuntos de poder, y creo que eso es algo que todos los jóvenes sociólogos, como muchos que veo aquí, tienen que movilizar su energía para estudiar estos procesos. ¿Cómo podemos construir el nuevo Internet más abierto, más democrático, como un espacio de la debate pública?